en este versículo habla de hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Sabemos que en medio de todo lo que José estaba pasando, había una palabra, o sea, lo que el Señor le había prometido a él, los sueños que él había tenido, lo que Dios, el propósito de Dios que Dios tenía para con él, aún en medio de todo lo que él estaba viviendo, que era aparentemente lo contrario. Él siempre se mantuvo allí, esos sueños que él había tenido, que Dios le había dado. Él, en medio de todo, estaba esa palabra, se mantenía allí en espera a esa promesa, a esa palabra que Dios le había dado. Dice, el dicho de Jehová le probó. La palabra de esa misma palabra, esa misma promesa, que cuando Dios da esa promesa a él, pasaron muchas cosas adversas, muchas cosas que fueron como que contrarias, que quizás él en ese proceso él no entendía qué pasaba, pero se mantenía allí en esa espera de esa promesa, de esa esperanza de que él sabía de que Dios le había mostrado, le había dicho en medio de esos sueños lo que iba a pasar, y ese es más adelante. Pero nos hace ver, verdad, que a veces, aunque estemos pasando por situaciones adversas y dificultosas, pues la promesa de Dios y esa palabra de Dios que Dios le había dado a José, aunque fue traicionado por sus hermanos, vendido, estaba esa palabra, estaba esa promesa que Dios le había dado. Y bueno, aquí es probada José, es probado, y para demostrar a él mismo pues que había sido fiel el Señor para con él, lo que Dios le había mostrado que iba a suceder. Pero antes de que llegara todo estos sueños que él había tenido, tuvo que pasar por toda esta dificultad. La palabra es esa, ese dicho de Jehová, hasta la hora que se cumplió su palabra. Él tenía que haber pasado todas esas aflicciones, todo ese dolor, esa tristeza, esa traición. Tuvo que, antes de que se cumpliera esa promesa del Señor, esos sueños, tuvo que haber pasado todo eso. El dicho de Jehová le probó. Esta prueba, la que el Señor dice que tenemos que ser probados por fuego, ¿verdad? Esa misma palabra, esa misma promesa que Dios le había dado, pues tenía que pasar primeramente por un proceso. Y era lo que estaba viviendo José en ese momento, antes de que se cumpliese la palabra. En medio de todo esto, Dios estaba trabajando en él. Dios estaba obrando. Dios no se había olvidado de lo que él le había prometido a José, de lo que él había propuesto hacer en la vida de José. Y durante todo ese tiempo, pues he probado José en medio de todo ese promesa, de ese sufrimiento, para más adelante, pues, hacer cumplimiento de su palabra. El pastor va a añadir, o algún hermano.
interesante. La gente dice que hasta que no llegó el tiempo de su sueño, o hasta cuando llegó el tiempo de cumplir su sueño, fue probado para formar su plan. A José se le prometieron muchas cosas bonitas aquí en esta tierra, un propósito que Dios tenía con él. No se lo cumplió hasta que no lo formó primero. En la adversidad tenemos que ver como esclavo, acusado dentro de deslealtad hacia su Señor, para la cárcel, etc. Y todo esto era el propósito de Dios para formar el carácter de José, a fin de ponerlo donde Dios se había dispuesto a ponerlo. Hoy no tenemos sueños, pero sí tenemos una promesa de vida eterna. Y mientras no llegue ese momento, hasta que llegue el instante en que le demos el reino del cielo, seremos forjados, seremos probados día a día en la dificultad, en la adversidad, porque es lo que nosotros necesitamos debido a nuestra naturaleza caída. Nuestra naturaleza caída hace que seamos forjados en la adversidad, porque necesitamos ser moldeados al carácter de nuestro Salvador Jesucristo, quien es nuestro gran ejemplo a seguir. Adelante. Amén. Amado Dios y buen Padre, amado Señor, Dios mío, oh Dios, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Dios, por este nuevo día, por este amanecer, Señor amado. Gracias. Gracias, oh Padre lindo, porque podemos, Dios mío, tener la oportunidad de un día más, Señor, que tú nos das. Gracias, Señor, gracias porque pudimos abrir nuestros ojos y saber que tú estás ahí a nuestro lado, Dios mío. Saber que podemos correr ante ti, Señor, mi Dios, agradecerte por un día más, Señor. Gracias, gracias por mis hermanos, gracias porque pudimos reunirnos en estas madrugadas, en estas mañanas, Dios mío, a dar ese primer tiempo a ti, Señor. A ti, Señor, porque sin ti, oh Dios, no somos nada. Sin ti, Señor, nada podemos hacer, oh Dios. Buscamos tu rostro en esta mañana, Dios mío. Buscamos tu presencia, Dios mío. Buscamos tu refugio, buscamos tu auxilio, tu guía, Señor, en esta mañana, Dios mío, porque sin ti, oh Dios, ¿a dónde vamos, Señor, si sin ti? ¿Qué hacemos, Señor, si tú no nos direccionas, oh Dios? Oh Padre Santo, gracias, gracias, Dios mío. Gracias, oh Dios, gracias por tu bondad. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias, gracias. Gracias en esta mañana, Dios, te damos. Gracias, Señor, mi Dios mío, gracias. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que estamos reunidos acá, Dios mío. Gracias, bendito Señor. Oh, Dios mío. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, gracias por tu fidelidad, Dios mío. Gracias, muchas gracias, oh Dios. Venimos nuevamente, Señor, en este día a colocar todo lo que vamos a emprender en el día de hoy, Señor. Tú conoces, oh Dios mío, todo lo que ha de acontecer en el día de hoy para cada uno de nosotros, Dios. Por eso venimos ante ti, Señor, mi Dios, a refugiarnos en ti, a buscar tu palabra, a buscar tu guía, Señor. Pedirte, suplicarte, Dios, perdónanos, Señor, perdónanos, porque, Dios mío, en esta naturaleza humana, en este cuerpo, Dios mío, siempre, Dios mío, tendemos a pecar, Dios mío, a ofenderte, Dios mío, en pensamiento, Dios mío, en palabras, Señor, con nuestro comportamiento, Dios mío. Perdónanos, Dios mío, perdónanos, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Dios mío, que nos redarguye, que nos corrige, que nos guía, que nos enseña, Señor. Gracias.
Gracias, Espíritu de Dios, gracias te damos, oh Dios. Gracias, Dios mío. Oh Padre Santo, que todo lo que vayamos a hacer en este día, tú nos dirijas, Señor. Que no hagamos nada, Señor, sin que sea bajo tu voluntad, Dios mío. Ayúdanos a ser sabios, a ser prudentes, Dios mío. Ayúdanos en medio de cualquier circunstancia que se nos presente en el día de hoy, Señor. Ayúdanos, Dios, a hacer tu voluntad, Señor. A que el temor tuyo esté siempre, siempre donde quiera que vayamos, Dios mío. Guárdanos de todo mal, todo peligro, Señor, de todo aquello que el enemigo quiera traer o poner en nuestras vidas para tentarnos, para hacer mal para con nuestras vidas, para con nuestra familia, Dios mío. Guárdanos, Señor, del mal, del peligro, del enemigo, Señor. Guárdanos, Señor, de todo aquel que nos quiera hacer daño, Dios mío. Guarda nuestros pasos. Guía, Dios mío, nuestro andar, Señor, nuestro caminar, bendito Dios. Todos nuestros propósitos, nuestros sueños, esas decisiones que debamos tomar en el día de hoy, por favor, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a hacer lo correcto, Señor. A no tomar decisiones por nuestra cuenta que después nos vayan, Dios mío, a gozar, Dios mío, molestias porque hayamos sido imprudentes. Ayúdanos, Dios mío, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, tú sabes quién está enfermo de nosotros, Señor amado. Sé propicio, Señor, mi Dios, ayúdanos, Dios mío, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Hacedor, nuestro Sanador, Señor. Tú eres el que sana todas nuestras dolencias, Dios mío. Oh, Señor, tú eres nuestro sanador, nuestro salvador, nuestra esperanza, Señor. Clamamos en este momento, Señor amado, por todas aquellas personas que están pasando, Dios mío, por ese dolor de haber perdido un ser querido, Señor. Solo tú, Espíritu de Dios, puedes consolarles, puedes fortalecerles y darles la fuerza para seguir hacia adelante, Dios mío. Oh, Señor amado, aquellas personas, Dios mío, que están aún buscando a sus familiares, Señor, que aún no han aparecido en medio de esos escombros que quedaron de ese terremoto, Dios mío, que están aún clamando a ti, Dios mío, por un milagro, Señor. Ten piedad y misericordia, Padre amado, consuela, fortalece, Dios mío. Oh Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos, Dios mío. Gracias, Señor, mi Dios, por esta palabra que tú nos vas a dar en el día de hoy, Señor. Por ese consejo, Dios mío, por esa fuerza que tú nos das cada día, Señor. Dice la hermana que va a llevar el mensaje esta mañana, Dios mío. Háblanos, Dios mío, así como ya tú le has hablado a ella, Dios mío. Que ella también nos pueda hablar a nosotros, Dios mío, la palabra que tú tienes para nuestras vidas en el día de hoy, Señor. Te damos gracias, oh Dios mío, por tu bondad. Gracias por cada hermano que se ha podido reunir. Que cada día tú motives, Dios mío, a nuestros hermanos a que cada día seamos más los que nos reunamos en este devocional, Señor, a buscar tu presencia, Señor amado, unidos, Señor, unidos como hermanos, Señor, mi Dios. Gracias, Padre lindo, te damos en esta mañana. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Alabado sea el Eterno. Karina, buenos días. Yera, buenos días. Joy, buenos días. Las bendigo, preciosas en la fe. Están. Buenos días, pastor. Dios me los bendiga. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con usted, con mis hermanas, mis hermanos. Dios me los bendiga. Amén. Amén. Yera, buenos días. Amén. Hija, buenos días. Amén. Joy, buenos días. Bienvenida, hija. Buenos días, pastor.
Bendiciones. Amén. Bueno, aquí llegó alguien, está tocando la puerta. Tony José, buenos días, te bendigo. Bienvenido. Bueno, continuamos en Lucas 16, versos 14 y 15. Joy, adelante, hija. ¿O amas a uno o al otro? Amén. Bueno, los versículos me corresponden son el 14-15, pero el contexto va más o se extiende un poco más desde el 13, porque la razón por la cual el Señor habla en los 14 y 15. Dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden o no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Bueno, venimos hablando en este capítulo 16 y es acerca de las riquezas, posesiones, de la mala administración o de la administración a conveniencia. Hemos tocado todos estos temas hemos tocado todos estos puntos acerca de este tema sobre las riquezas, prácticamente las adquisiciones materiales y la administración de ellas. Y vemos que el Señor habla en el versículo 13 y es muy, muy enfático de que nadie puede servir a dos señores, que sería en este caso las riquezas, a Dios y a las riquezas. Y bueno, como para explicar un poco el versículo 13, ya mi hermana ayer lo hizo, dice que no se trata de poner a estatura de las riquezas a nuestro amado Dios, por supuesto que no, sino es que para el corazón del ser humano o para el ser humano el dinero tiende a convertirse como tal, de una manera que es el causante de que muchas personas terminen por dañar o alterar su verdadero propósito. Sabemos que el dinero es el mayor causante de corazones corrompidos en este mundo. Y como tal, de pronto, no es el dinero, sino la codicia que hay en el corazón del hombre por obtener poder, por obtener algo más que el otro. Eso está completamente en nuestros corazones. Y hemos visto muchos casos en los cuales personas que han iniciado, de pronto no pobres, pero sí
muy humildes y tienden a ser personas, entre comillas, buenas, con valores, etcétera, pero al momento de al llegar al dinero o que le empieza a ganar dinero, cambia completamente. Y había un hermano de la iglesia, de una iglesia, que decía que el dinero como tal no corrompe el corazón o no fue el que dañó a una persona, sino es que esa persona ya venía con eso en el corazón, si no tenía cómo demostrar sus verdaderas intenciones. Entonces, todas estas cosas que el Señor hablaba, dice el versículo 14, que también eran escuchadas por los fariseos y ellos eran ávaros y se burlaban de él. Entonces, aquí analizando este versículo 14, dice que primero la avaricia de ellos fue descubierta o ya era descubierta por parte del Señor. Ya el Señor conocía, y de hecho lo dice más adelante, sus corazones. Entonces estas palabras chocaban con con lo que ellos creían, con lo que ellos querían, con lo que tenían a las personas engañadas. Ellos sabemos que tenían una aparente rectitud y ellos eran los super espirituales ante el mundo, y al Señor hablar estas cosas, porque vemos que el versículo 14 dice, y oían también. O sea, el Señor estaba hablando a una multitud, a una cantidad de personas, pero sabemos que estos hombres siempre estaban por ahí, siempre estaban ahí alrededor, escuchando, y vemos que en muchas ocasiones hacían preguntas, pero no era porque estaban siendo convencidos de algo o porque tuvieran curiosidad o wow, o sea, escucharon algo y quisieron aprender de Jesús, ¿no? Sino que lo hacían más que todo, como lo dice la Biblia, muchas veces por intentar avergonzarlo. Entonces, al Señor hablar de estas cosas y ellos escuchar esto, se burlaron de él. Entonces, ellos creían algo, no sé, creo que lo hemos analizado. Para ellos la pobreza y la enfermedad eran castigo. Eran personas que estaban mal espiritualmente, que no tenían, que eran pecadoras y que el Señor las había desaprobado completamente. Entonces hay algo que para ellos los hacía creer que las riquezas que poseían eran recompensas de parte de Dios, porque eran justos y obedientes. Entonces, se podría decir que ellos creían esto, y una de las razones por las cuales se burlaban del Señor o se burlaban del Señor. Perdón. Entonces, al momento del Señor decir todo
lo anterior mencionado, ellos se rieron pues por tener esta creencia y porque nadie era más espirituales que ellos. Sabemos que en su conciencia, si estas cosas chocaban con ellos, porque saben que en su conciencia, en su interior, algo no estaba bien. Las personas cuando les suelen decir las cosas tal cual como son, se puede creer en uno, pero siempre hay algo en cada uno de nosotros que sabe que la otra persona tiene la razón y que esa razón no gusta, no agrada. Y entonces se siente como en el peligro de no, me va a desarmar mi argumento, lo que yo creo, no, yo prefiero quedarme así. No quiero escuchar, no comparto contigo, yo quiero quedarme así. Y por más que tengan argumentos válidos, que sean probados, respaldados a nivel de la palabra, en el caso de las escrituras, hay muchas personas que prefieren seguir en el error, seguir en lo que se cree. Pues es más importante lo que cree, lo que ya ha venido, es más seguro, perdón, lo que ya ha venido viviendo, lo que ha hecho de esa forma, porque así está bien. Y vemos que esto sucede en cuanto a las enseñanzas, en cuanto a la doctrina en la iglesia y en cuanto a la política. Dicen que las conversaciones más controversiales o donde siempre hay diferencias es en la religión, política y en ¿cómo es? Situaciones donde tú quieras como demostrar los valores que tiene, o sea, la apariencia de bondad. Entonces, cuando alguien viene con argumentos distintos en cualquiera de estos tres aspectos y probatorios y demás, hay personas que prefieren, y si vamos a lo que nos corresponde a nosotros como cristianos, que es a la doctrina, sabemos que muchas personas han llegado por primera vez a un lugar, han escuchado la doctrina, han escuchado la palabra, y al momento de choque con lo que ya ellos tienen aprendido, entre comillas, para ellos es así, prefieren no volver a pensar que los que estamos mal somos, o los que están mal son aquellas personas que están tratando de explicar, aunque sean argumentos que están respaldados públicamente, no lo aceptan. No, eso no es así, y prefieren no ir más. Entonces, al Señor hablar de esto, eso rompió por completo lo que ellos creían, entre comillas, pues como digo, en su interior, ellos sabían, o sea, si chocaba con ellos era porque o sea, había verdad ahí. Y se rieron, me imagino, de la forma que lo hicieron, y no solamente para justificarse, como el Señor se los dice también, sino para defender su estatus y su santidad, su vida espiritual perfecta. Entonces, el 15 dice, y él les dijo, ustedes se justifican a sí mismos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones. Ustedes se están justificando
en lo que les estoy diciendo, ante las personas. O sea, burlándose de él y como diciendo, estás equivocado, tú no tienes razón. Y fingiendo su moralidad y su buena conducta. Y el Señor les dice, ustedes se justifican a sí mismos delante de la gente. Aquí hay algo muy importante, un punto muy importante, que es el justificarse o intentar justificarse ante la gente. ¿Y por qué lo resalto? Porque es lo que normalmente se hace. El ser humano, en general, siempre intenta justificar sus actos, sus pensamientos o sus creencias. Pero por lo general siempre lo hace ante la gente. Y en el caso del creyente, de nosotros los creyentes, muchas veces nos justificamos delante de la gente para quedar bien. Y aquí tuve o sea, como algo impresionante que yo decía, Señor, entonces cuando hay algo en nosotros que no está bien y sabemos, porque con nuestra conciencia o eso que quedó de nuestro Señor, sabemos que todo el ser humano tiene una parte del Señor que es aquella que lo hace con saber lo bueno y lo malo, que sabe que es lo que está mal y lo que está bien. Solo que el ser humano ignora la mayoría de cosas, pues nuestro corazón es malo. Entonces, yo pensaba, decía, Señor, o sea que muchas veces nosotros somos fariseos, actuamos como ellos, somos hipócritas. Porque es que si lo llevamos pues a nuestra actualidad o a, ¿cómo decirlo? A la realidad, ya se utiliza el término fariseo para hablar de hipócrita. Sí, porque ese es un fariseo, o sea, un hipócrita. Entonces, yo decía, Señor, nosotros hemos actuado como los fariseos, porque muchas ocasiones intentamos justificarnos a nosotros mismos ante las personas, pero como dice más adelante la escritura, el Señor conoce el corazón. No tomamos en cuenta que Dios está viendo, está escuchando y lo sabe todo. Y lo que yo intento aparentar ante el mundo solamente queda hasta allí, hasta ante el mundo. Pero ante Dios, ¿quién va a engañarlo a él? Absolutamente nadie. Pero el ser humano, aún teniendo ese conocimiento, sobre todo nosotros los creyentes, muchas veces preferimos quedar bien, actuar bien ante la gente. Y sin importar que el que realmente debería importarnos, lo estamos dejando a un lado. No le estamos dando, o no estamos creyendo, o no sé, simplemente creemos que no es así, que no, Dios está por allá, Él no está pendiente de mí. En ese momento su omnipresencia como que no fluye. O sea, estoy aquí para ahora haciendo yo lo que de pronto creemos nosotros, la verdad no sé, que preferimos quedar bien ante la gente sin importarnos que Dios ya conoce el corazón, nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Entonces,
A esto apunta el Señor cuando les dice que ustedes se justifican delante de la gente, pero Dios conoce sus verdaderos corazones, sus verdaderas intenciones. Dios sabe lo que realmente hay en ellos y que su apariencia y todo lo que demuestran en público no pasa de ser eso, apariencias. Pero Dios sabe con qué intenciones o qué intenciones hay en sus corazones. Entonces, vemos que ellos o estas personas primero tenían la creencia que les mencioné al principio, de que el dinero era símbolo de riqueza, y eso creo que no es de ese tiempo, es aún, y de hecho lo enseñan todavía, de que ahora si una persona está pasando por necesidad es porque está en pecado, es porque se está robando lo que a Dios le pertenece, porque no está diezmando. Y las personas que están bendecidas tienen que estar bien económicamente. Eso aún es enseñar. Entonces, nosotros podemos ver que eso no es así. Eso no es así porque las riquezas, primero que todo, como estaba leyendo en un estudio, hay a tomar en cuenta de que Dios es el dueño del oro y del dinero, del oro y la plata. En su mayoría, en su esplendor, Él es el dueño de todas las riquezas. Y es como, ¿cómo diría? Tonto querer adueñarse de algo que no pertenece, que no te pertenece, o que crees que va a ser para siempre. Porque ese es el otro punto de las riquezas. Yo lo decía, creo que ayer, antes de ayer, de que el Señor siempre nos lleva o nos apunta a mirar las cosas eternas, porque todo esto aquí es efímero, igual que el dinero. La mayoría de personas en este mundo siempre busca tener dinero, siempre busca tener fama, tener adquisiciones, poder. Pues se está en una competencia todo el tiempo entre sí, quién tiene más poder, quién tiene más, quién hace más, etcétera. Y entonces el Señor habla de que todas estas riquezas, de que todos estos tesoros son pasajeros, eso que se considera importante en esta tierra es pasajero, toda la adquisición que se tenga, porque lo dice en dicho popular, nada en el cajón te vas a llevar. Todo lo que se construyó con esfuerzo, trasnocho y demás, en el cajón no lo van a meter. El cajón nada más se va con la ropa que le colocan y listo. A ningún lado lo vas a llevar. Entonces, las riquezas, el Señor siempre llama a fijar sus ojos en las cosas celestiales y eternas, porque son las que permanecerán. Y como decía, las riquezas es el mayor causante de que las personas se desvíen, se vendan, cambien, quieran cambiar o quieran ocultar la verdad de Dios para maquillarla y ponerla a comodidad de esas personas o de sí mismos,
para que no haya ninguna controversia, la persona no se sienta mal o algo así. En la traducción lenguaje actual dice el versículo 15, Jesús les dijo, ustedes quieren pasar por buenos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones. Lo que para la mayoría de la gente es de mucho valor, para Dios no vale nada. Aquí volvemos y dice que para lo que las personas lo tienen en alta estima o tienen mucho valor, para Dios es detestable o aborrece, o en la versión Reina Valera que dice que es abominable. Es un momentico, hermano. En la Reina Valera dice es porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominable. Entonces, este punto en lo que vemos que para lo que las personas es sublime, es bueno, es en alta estima, como lo dicen las otras versiones, para Dios es detestable. Para lo que, entonces, viendo el contexto anterior, el versículo anterior, para lo que, o sea, ¿cómo lo explico? Aquello que nosotros, o que en general en ese momento estaba sucediendo, para ellos era bueno, era de alta estima, o sea, yo lo entiendo así, si no es así, hermano, los invito a que tomen el micrófono y me corrijan cuando termine. Como ellos se justificaban o como ellos actuaban, o sea, lo bueno que según ellos eran, para Dios era detestable. O sea, lo que ellos, no solamente no solamente el Señor para el Señor es detestable el tema de la hipocresía, sino las cosas buenas, entre comillas, que podrían haber hecho o que podrían ellos aparentar. Y hay un texto bíblico que nos habla de que o sea, nosotros somos buenos en el Señor, ¿cierto? Y que somos inútiles porque solo hacemos lo que nos toca hacer. Y la realidad es que lo bueno que nosotros podamos hacer no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Porque el ser humano es malo y nuestros pensamientos y las intenciones siempre van continuo al mal. Así que nadie en este mundo puede considerarse bueno. Nadie, como lo hemos escuchado, pero no, yo soy bueno. No. Porque aún lo bueno que haya proviene de Dios. Entonces, el Señor les estaba diciendo lo que para las personas que ustedes intentan engañar o engañan porque los estaba engañando, es algo superior, es algo bueno, para Dios es abominante. Para Dios no vale nada o es detestable.
Entonces, ahí la apariencia no vale de nada ante el Señor. Lo que se supone que se hace bien no está bien ante los ojos de Dios. Y sabemos que nosotros todo el tiempo estamos pidiendo o debemos pedirle a Dios siempre una guía, siempre un redarguir, siempre que nos examine, porque a veces suele suceder que se está cometiendo el error y a veces el hecho de, o sea, de pronto de que no haya alguien que te haya corregido, pero siempre hay un redarguir de parte del Espíritu Santo que te dice no está bien o así no es y aparentemente no es malo, pero sencillamente para lo que nosotros, o sea, la perspectiva que hay en nosotros no es la misma que hay en el Señor. El Señor no ve las cosas como tú y yo las vemos. Son totalmente, hay un abismo grandísimo. Entonces es importante siempre permanecer en comunión con el Señor y el mismo Santo Espíritu de Él es que nos va a hablar. Lo triste de todo esto es que hay veces en que se ignora el consejo o la exhortación de parte del Santo Espíritu del Señor, porque dicen, no, pero yo no creo que eso esté mal, no creo la verdad. Eso tienen que ser cosas mías. Y no es así. Entonces, yo me acuerdo que le dije a un pastor que había una línea muy delgada entre la manipulación y la manipulación, que fue lo que le dije, la manipulación y la doctrina o la verdad de Dios, algo así. Y esa persona se ofendió fuertemente porque le dije estas palabras. Y me intentó decir como que, o sea, tú estás mal. Sí hay una línea muy delgada, pero yo sé dónde estoy parado. O sea, algo así me contestó, por parafrasear, por resumir. O sea, yo en ese momento no le contesté más nada, pero me di cuenta, o sea, ahí de pronto mis ojos fueron abiertos y dije, no, o sea, si este señor, o sea, yo sé que su cargo, pues era un cargo ante Dios, pues importante, pero no quiere decir que fuera más que yo o que fuera mayor que yo. Y que con todo el respeto, pues se le habló, le dije lo que estaba pasando, lo que estaban viendo mis ojos, porque, ay, por favor, mira, ve, yo estoy viendo esto, esto y esto. Y hay una línea muy delgada siempre entre cómo manipulan a las personas con el dinero. Y o sea, queriendo decir que había que mirar cómo se estaban diciendo las cosas en el púlpito, porque estaba viendo que la mayoría, algunos hermanos, cuando estaban dando anuncios, hablaban era de dinero. Y las últimas prédicas eran de honrar a los líderes, porque están hablando de tanto de eso. Y al decirle eso, bueno, y ya pues con el pasar de los años, ya no estamos ahí, ya se ha visto cómo se ha prosperado económicamente. Wow, y uno queda. Y igual uno se acerca a saludar, a hablar normal. Y lastimosamente su tema de conversación es ese. El Señor nos ha prosperado, no sé quién, ahora tiene esto, tiene, o sea, hablan de posesiones materiales. Entonces,
No está, está bien de pronto de que se crezca, de pronto económicamente, se tenga algo, una comodidad, no está mal. El problema es enseñar que eso es bendición y eso es ante Dios bueno. Cuando sabemos que el Señor habla de hacer tesoros en el cielo. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces, como les decía, si hay alguna corrección, está el micrófono disponible para que corrijan o añadan. Bendiciones. Amén. Gloria al Eterno. Las últimas palabras del versículo 15 son bastante llamativas cuando dice: lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Entendemos que el Señor está hablando muy puntualmente con los que se burlaron de él, con los fariseos, que amaban el dinero, amaban las salutaciones en las calles, amaban la pleitesía, buscaban honores, fama, reputación. Mucho de eso adquirido, como explicaba yo allí, por el factor moneda, por el factor dinero, que es lo que lamentablemente engaña a mucho creyente, porque hacen del bien o del bienestar económico como un sinónimo, como una evidencia del agrado de Dios con ellos y con lo que ellos son y con lo que ellos hacen. Es muy triste porque eso parte, esa enseñanza mentirosa parte de los mismos púlpitos que buscan agradar y alimentar la avaricia o el egoísmo en los corazones de sus feligreses, y prefieren esforzarse ni ocuparse ni preocuparse por adquirir esos bienes presentes temporales en vez de ejercitarse en la justicia, en la piedad, en la misericordia. Y es lo que el Señor dice, que lo que el mundo honra es detestable para el Señor. Dios lo repudia, Dios lo rechaza, porque todo aquí en la tierra es temporal. Y cuando habla del mundo no se está refiriendo a la creación, sino a las vanidades del ser humano, sino a los sistemas de esta tierra, como lo ratifica Santiago 4:4. El amar al mundo es amar los placeres y los deleites que simplemente satisfacen al ego, al viejo hombre, a la naturaleza pecaminosa. Porque, como dice el verso 12, si mal no estoy, 11-12, cuando usamos los bienes de este mundo para bendecir a nuestro prójimo, pues eso honra y agrada al Señor. Pero cuando esos bienes del mundo enceguecen, ensoberbecen, enorgullecen nuestro corazón, ya ahí sí se tornan en un perjuicio, algo que es reprochable y que Dios también rechaza. Hay que manejar un equilibrio considerando prioritario la obediencia al Señor, la observancia de sus mandamientos y el sometimiento a los mismos. Porque no podemos amar las dos cosas, como dice el verso 3. O nos inclinamos y nos decidimos por las cosas temporales, hacemos de ellas nuestro Dios, llenamos de ello nuestro corazón, o honramos al Señor, vivimos para el Señor en obediencia a su palabra. No podemos hacer de las cosas temporales nuestro Dios. No podemos poner nuestro corazón en ello y hacer eso nuestro tesoro, porque entonces nos podrá pasar lo mismo que los fariseos, que tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella. Y sabemos cómo el Señor trató a los fariseos, porque realmente ese es el trato que merece un hipócrita, alguien que finge una vida de piedad. Y obviamente le dictó sentencia cuando dijo que en aquel día las rameras y los publicanos irían delante de ellos, entre tanto ellos quedarían por fuera.
Entonces el pensamiento del Señor aquí, una vez más es ratificado, es que seamos fieles, que seamos honestos, que seamos íntegros y que no nos dejemos afectar por las apariencias de esta tierra, que temamos al Señor y lo prefiramos a Él antes que cualquier otra cosa que perece. Bueno, mi aporte para que ustedes hagan el suyo. Buenos días, mis hermanos. Dios me los bendiga. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes y con toda su familia. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño aporte. En el versículo 14 dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. Aquí vemos la burla. La burla es un distintivo, como acaba de decir el pastor, de jactancia, de soberbia, de altivez, de vanagloria, de creer yo tengo dinero y tengo con qué. Ja, 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 ja. Y hoy en día muchas personas pues se dedican a eso, a hacer dinero y a jactarse de que eso es lo más importante y se ríen. Yo veo, me recuerdo el versículo el versículo de la mujer virtuosa. Ella dice que se ríe de lo porvenir. Sí, pero es una risa digamos que de que ha asegurado el futuro, pero no ha dejado de amar a Dios. O sea, es una risa digamos que de confianza, porque ha logrado, digamos que ha trabajado para que su familia esté bien, para que sus negocios han prosperado, pero ha sido con una honra y digamos que con amor. Pero hay personas que, o sea, para el bienestar de su familia, pero hay personas que no. Hacen y nunca honran a Dios, nunca colocan como prioridad a Dios. Esta burla es de lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo, de que ellos tendrán una paga por eso. En el versículo anterior dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, y no podéis servir a Dios y a las riquezas. Claramente el Señor Jesucristo estaba hablando de que personas que se dedican a hacer dinero y se olvidan a Dios, se olvidan de Dios, inclusive de honrar a Dios con sus propios bienes y de buscar pues obedecer los mandamientos de Dios. O sea, dicen amar a Dios, pero realmente su corazón está, sus palabras, o sea, lo que habla en sus palabras, su corazón está lejos de él. Dice, como dice la palabra de Dios: este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. O sea, estaban dedicados a hacer dinero, a evolucionar, a tratar porque es que hacer dinero no es malo, pero mientras lo tengas siempre presente, para el Señor, para honrar con sus primicias, con todo lo que tú hagas, para honrar al Señor y trabajar para el reino de los cielos. Porque mientras tú hagas dinero, trabajes para hacer dinero y con ese mismo dinero expandas el reino, evoluciones para el más necesitado, el menesteroso, para ayudar a las personas y honrar las cosas del Señor, pues ese dinero será bendito porque tienes un corazón que primeramente buscas al Señor. Ahora, en el versículo que dice: primeramente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, estamos hablando que hay una prioridad. El reino de Dios debería de ser prioridad ante cualquier empresario. Yo no estoy diciendo que un empresario sea malo, sino es la jactancia y la burla de que ellos
se creen que porque tienen todo para trabajar y se creen los dueños del mundo, es como si dijeran, no existe Dios, yo puedo con todo. Y hay que mirar que todo proviene de Dios. Si el Señor les ha permitido tener una vida lucrativa, es porque fue Dios el que lo permitió y Dios quiso que así fuera. Por eso es que el Señor, honrar a Dios debería ser nuestra prioridad. Entonces, este versículo que busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura, estamos hablando que las añadiduras, la riqueza, los bienes materiales se colocarían en una segunda instancia. Ahora, cuando tú honras a Dios primeramente y nunca lo dejas, por lo menos vamos a decir algo, me salió un trabajo, pero los horarios del trabajo en que yo ahora mismo voy a realizar influyen con los horarios de la congregación, en donde yo honro a Dios, donde voy a alabar a Dios, a adorar a Dios. Pues ese horario, pues para mí personalmente estaría infringiendo la primera norma, que es primeramente el reino de Dios. Entonces, para mí sencillamente ese trabajo no es apropiado para mí, porque está obstruyendo los horarios que yo utilizo para adorar a Dios, para buscarle en intimidad, para estar en hermandad con mis hermanos, en coinonía, que puedo hacerlo desde casa, claro está, puedo adorar a Dios desde casa, pero no es lo mismo, porque nosotros debemos de tener un lugar de coinonía y de hermandad con nuestros hermanos. Ahora, un lugar en donde todos adoramos juntos en un mismo sentir al Señor. Y todos aprendemos juntos en un mismo sentir al Señor. Entonces, eso va a obstruir lo que Él manda, que nos mandemos a congregar, que Él nos manda a congregarnos y a amonestarnos unos a otros. Ahora bien, la burla de estos hombres, con las palabras que nuestro Señor Jesucristo decía, ahí recalca de que ellos eran ávaros. Una persona ávara es aquella persona que le gusta el dinero, que vive para el dinero, no tiene opción, o sea, no hay otra opción, no hay un Dios, sino que el Dios de él es el dinero. Una persona que no le importa sino ganar mucho más y coger todo lo que pueda solo para él. Por lo regular, esas personas tienen distintivos de ser personas jactanciosas, ser personas que le gusta los deleites de la vida, o sea, comer carne en cantidad. Pues me acuerdo del rico y Lázaro. El rico y Lázaro siempre tenían los manteles llenos de comida y Lázaro solo cogía las migajas. Entonces aquí vemos dos personas completamente distintas. Una que tuvo buena vida y simplemente hacía manjares, mientras Lázaro pues vivía una vida bastante humilde y pues en su condición pues le tocaba coger las migajas. Y aquí vemos que Lázaro llegó al seno de Abraham mientras el rico pues estuvo en un lugar de tormento. Entonces aquí hay que mirar de que él era feliz y se jactaba de tener todo mientras estaba en vida. O sea, y se reía. Mientras Lázaro en su, digamos que en su humildad le agradecía a Dios por lo que podía coger de la mesa, de los desperdicios, de los desechos, y aún así le agradecía a Dios. Son dos corazones completamente, mientras uno no agradece, sino que se jacta de lo que tiene y de lo que le sobra. El otro agradece y le da gracias a Dios por lo que le logró tener y que el Señor tuvo misericordia. Ya sabemos cuál de las dos situaciones y es aquí yo creo que cabe esto, que el que se humilla será enaltecido y el que se exalta será humillado. Aquí vemos la jactancia, la burla del rico, de ser yo, mientras acá Lázaro en humildad pues
logró tener el reino de los cielos porque buscó siempre primeramente el reino de Dios. O ahora, digo yo, muchas personas en la situación de Lázaro pues hubiese maldecido a Dios o hubiese renegado porque me tocó esta vida a mí, porque no, reconocía quién era su creador, le daba el lugar de su creador y agradecía. Y eso a Dios lo puso tan contento que Dios lo premió al reino de los, o sea, en llevarlo al seno de Abraham, al reino de los cielos. Aquí vemos que el reino de los cielos es mucho más importante. Entonces aquí vemos que hay fariseos que son ávaros y burlones. Aquí dice en el 15, dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Aquí vemos que dice que ellos mismos se justifican es porque, como dice mi hermana Joyce, es una apariencia de piedad que demuestra yo soy digno, yo soy santo, yo soy justo. Y hay que mirar algo que ni siquiera nosotros somos justos. No hay justo ni uno solo. El Señor lo dice en su palabra muchas veces. No hay. Tú me llamas bueno, no hay. Solo Dios es bueno. Justo, la palabra lo menciona, no hay ni uno solo justo. Y ellos se justificaban de tener una apariencia de piedad que no tenían. Cuando nuestro Señor Jesucristo decía que son sepulcros blanqueados, estaba hablando de que tenía una vestimenta que físicamente aparentaban piedad, pero el único que conoce y pesa los corazones es nuestro Dios. Ahora, nuestro corazón, más que a cualquier persona, nunca te des a conocer a las personas, porque quien te debes de dar a conocer es a Dios. Por lo regular, el cristiano debe de darse a conocer a Dios en la intimidad. El tratar de nosotros, defendernos a nosotros mismos, porque ahí dice que nosotros nos defendemos a nosotros. Nos dice, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos. O sea, ellos mismos se justificaban. Qué bonito que Dios el Padre te justifique y que tú no lo tengas que hacer. ¿Por qué? Porque lo único que nosotros realmente colocamos es el pecado. Nosotros no colocamos más nada. Entonces, la justicia de Cristo es la que nos cubre y hace ver algo digno en nosotros. Porque nosotros realmente nuestra esencia no hace que haya nada digno. Entonces, es la justicia de Cristo sobre nosotros la que hace que nosotros tengamos esa dignidad. Entonces aquí vemos que es su justicia. Aquí dice, mas Dios conoce vuestros corazones porque los que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ahora, ellos se ensarzan de tenerlo mucho y de jactarse de cosas, sin embargo el Señor dice que es abominación. Cuando el Señor menciona de que Él no quiere, dice misericordia quiero, no holocausto, no sacrificio, está hablando que la piedad no debe de aparentarse, que la piedad debe de aplicarse. Tener compasión por el ser humano como Cristo lo tuvo. Nuestro Señor Jesucristo vivía para hacer obras, para preocuparse por el prójimo. Ahora, el carácter a imitar es el de Cristo. Eso es lo que debemos de preocuparnos por los demás. Si nuestros hermanos se caen, nosotros levantarnos y ayudarnos uno con otro a sostenernos. Cuando tú no aparentas piedad, sino que la ejerces, eso te hace un poquito más digno. Ahora, como le digo, no somos justos. Yo creo que somos justos, pero por la gracia de Cristo. Pero realmente de nuestra propia esencia no deberíamos de aparentarla o justificarnos a nosotros mismos. Creo que todo comienza por hacerse como Él.
negarse a nosotros mismos y el mismo Espíritu Santo de Dios que está dentro de nosotros nos guía qué hacer en momentos de situaciones con vulnerabilidad, con personas con vulnerabilidad. Y ahí mismo debes de aplicar lo que Él te está diciendo. Y a veces no lo hacemos. Entonces debemos de estar atentos a su voz, de cómo Él actuaría de acuerdo a la palabra. Bueno, ese es mi pequeño aporte, pastor. Ok, amén. Adelante, Lidia, Tony. Día. Buenos días, Dios les bendiga. Amén, bienvenida, alabado el Cordero, qué bueno, hijita, estar de nuevo contigo. Adelante, bien pueda. Bueno, en Proverbios 21:2 dice la palabra que todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones, ¿cierto? Entonces ahí vemos, y también nos dice la palabra que el corazón es engañoso, ¿verdad? Perverso, que únicamente lo conoce el Señor. Y aquí vemos una actitud de que el problema que estaba en sus corazones, que ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo puede ver, es el único que tiene el poder de ver, de examinar y escudriñar el corazón. Ellos estaban manifestando algo externo, una parte externa, y mira que ellos mismos pensaban que estaban haciendo lo correcto, se justificaban a sí mismos, creían pues que su forma de vivir agradaba a Dios. Pero ya vemos que el Señor que pesa los corazones, y cuando vemos esa palabra de que pesa, Él es el que escudriña, Él es el que realmente ve las intenciones y las motivaciones con las cuales hacemos las cosas. Entonces, pudo ver la avaricia, el orgullo eh, que estaba en sus corazones, y que las motivaciones con las que hacían las cosas mostraban que en su corazón no estaba bien. Entonces, y mira que al frente a las confrontaciones que le hacía el Señor Jesucristo, pues mira cómo reaccionaban ellos. O sea, aún más el orgullo en su corazón, entonces se evidenciaba. Entonces, eh, eh, cuando leí el versículo de que todos los caminos del hombre le parece correcto, en su propia opinión, es de ver de que el corazón siempre nos va a estar queriendo engañar o haciendo ver de que estamos bien, pero que no debemos de nosotros confiarnos en nuestro corazón, sino siempre permitir de que sea el Señor que examine nuestro corazón mediante su palabra, porque Él nos conoce y que realmente eh, podamos colocarnos delante del Señor y permitir, ¿verdad?, de que Él nos muestre las intenciones por las cuales hacemos las cosas, para no caer en esto de estar de apariencia, sí, de hipocresía, de maquillar las cosas, sino que realmente el Señor nos muestre la situación de nuestro corazón. Y Él es el único que lo puede hacer. Él es el que nos puede mostrar a lo más malo que tenemos, a la perversidad, nos puede mostrar nuestra perversidad. Y para poder vivir de manera recta, íntegra, ¿verdad? Sin hipocresía. Porque sabemos que siempre está ahí como que el querer agradar al hombre, querer hacer las cosas para que las personas nos vean, pero realmente nos debe importar es que agradar al Señor, de que estemos haciendo las cosas, que las motivaciones sean por el Señor, por el amor a Dios, al prójimo, sí, por el deseo de agradarle a Él. Entonces, es como siempre estar ahí. Cuando veo esta historia de los fariseos y su corazón y todo este comportamiento, pues el Señor siempre, pues la palabra no, nos habla y siempre está como que nosotros estemos vigilantes, que siempre estemos entendiendo, ¿verdad?, que debemos dejarnos examinar por el Señor, que no vivamos de apariencia, que siempre el Señor nos muestre la condición real de nuestro corazón delante de Él. Entonces, esto era lo que quería aportar. Dios les bendiga. Amén, amén. ¿Alguien más? Día.
¿Quién más? ¿Quieren aportar? Elena, Nando, Elianis. Saber las intenciones por las cuales hacemos las cosas, la motivación, como dice Dios, él es el que, o sea, a él no lo podemos engañar. Y ciertamente pues, la hipocresía de los fariseos era que ellos los motivaba y que fueran aplaudidos por los demás, pero esa apariencia de piedad y de que les reconocieran eh, era sencillamente de su mentira. Ellos en su corazón era el amor a los bienes, a lo material. Y eso es lo que el Señor siempre nos dice, ¿verdad? Que lo amemos a Él por encima de todas las cosas. Cuando nuestra motivación va por algo diferente, se desvía del propósito de Dios, ahí es donde está el mal, donde está el pecado. ¿Para qué queremos las cosas? ¿Por qué las hacemos? ¿Para qué nosotros hacemos esto o aquello? Es esa motivación, aquí tenemos el amor y vemos que en muchas situaciones se saca, ¿verdad? Lo que verdaderamente está en el corazón del hombre. En estos momentos que se ven esas oportunidades, entre comillas, es que vemos que muchos creyentes, pues, yo la verdad, porque se inclina más hacia lo material y se vende, por decirlo así, vende su integridad. Y eso es lo que vemos que nosotros nos enseña, ¿verdad? Que ahí es donde vemos el apego a lo material, el darle el primer lugar. ¿En qué ocupa el primer lugar en nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a querer tener más? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a hacer todo lo que hacemos? El tener dinero pues no es malo, pero sí cuando ya esa avaricia, ya vamos queriendo tener más, porque el ser humano es así. Entonces, si nosotros amamos a Dios y le hemos entregado nuestra vida, ahí es donde el Señor nos va a enseñar, nos va a guiar, vamos a sentir el temor de Dios, de que nos está arrastrando, que nos está llevando, y ahí el Espíritu de Dios nos guiará a ser sabios, a ser prudentes, a saber si no podemos pasar ciertas líneas, ya cuando ya vemos el mismo Espíritu de Dios nos guía y nos redarguye y ya vamos pasando límites que no debemos, porque siempre se nos debe ocupar nuestro corazón en primer lugar. Amén, así es. Lamentablemente muchos procuran todas esas cosas. Es para alimentar su orgullo y menospreciar a los demás hermanos. Como se dice, mirarlos por encima del hombro. Pierden la humildad, pierden la sencillez, se vuelven activos y vanidosos y se olvidan de la consideración de los demás hermanos que por algunos motivos, razones y circunstancias no tienen una comodidad económica como la que ellos tienen. Entonces nos miran por encima del hombro, lo miran como que poca cosa. Y obviamente eso es lo que el Señor detesta, porque es opuesto a lo que las Escrituras dicen, que en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense así con cordura. Se olvidan de la misericordia, la piedad, la justicia, del extender y considerar la mano a nuestro hermano.